Besiata Dishmaya, continuamos con la Gada de Pesaj. Estamos viendo las preguntas de los 4 hijos de la Gada. Ya vimos el Jajam, el sabio, el Rasha, el malvado. Ahora toca ver el Tam, y hay que ver qué significa la palabra Tam. Pero primero veamos qué es lo que dice el Tam y qué es lo que le respondemos, y después empezamos a definir lo que significa la palabra Tam y a entender cuál es la pregunta del Tam. Dice la Gada, Tam Mahu Omer. ¿Qué dice el Tam? Mazot. ¿Qué es esto? Esa es toda la pregunta del Tam. Mazot. ¿Qué es esto? Ve a Marta Elav y le dirás, Behozek yad otzianu Adonai mimitzrayim mivet avadim. Con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto de casa de esclavos. ¿Dónde aparece la pregunta del Tam en la Torá? Fíjense en el libro de Shemot, capítulo 13, Pasuk 14. Ahí dice la Torá, Veayaki ishaleja vinja mahar lemor. Y será cuando te pregunte mañana tu hijo diciendo, Mazot, ¿qué es esto? Y le dirás, con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto de casa de esclavos. O sea que si se dan cuenta, también en la Torá, la respuesta que se le da a el Tam es la misma que la Gadá trajo. Entonces acá no hay que preguntar, como hicimos con el Jajam, que por qué la Gadá cambió la respuesta. No, acá la misma respuesta de la Torá es la misma respuesta de la Gadá. ¿Qué significa la palabra Tam? La explicación clásica es que Tam, ¿sí? Alguien Tamim, significa una persona que no sabe, digamos, fijarse tanto en los detalles. No sabe profundizar en lo que dice, en sus palabras. No es como el sabio, que el sabio sabe profundizar en sus palabras. Cuando él hizo la pregunta que hizo, él incluso dividió todas las mitzvot en categorías, Aidot, Hukim, Mishpatim. En cambio, el Tam es una persona, digamos, que pregunta con simpleza, Mazot, ¿qué es esto? No detalló tanto la pregunta, sino Mazot, ¿qué es esto? Es una pregunta simple. Entonces por eso se lo traduce generalmente como simple. Pero podemos explicar también la palabra Tam de otra manera. Esta es la explicación que escuché del Rab Uri Sherki, que él generalmente tiene explicaciones muy originales, ¿sí? Entonces él explica que la palabra Tam también podemos explicar que viene de la palabra Tmiyah. Tmiyah en hebreo significa sorpresa, litmoa. Anitame, yo me sorprendo cuando veo algo. Entonces, Tam es aquella persona que, podemos decir, es una persona que no es indiferente a lo que ve que sucede a su alrededor, sino que es una persona que se sorprende y eso le provoca a hacer preguntas. Mazot, ¿qué es esto? No es una persona indiferente a lo que ve. Eso es el Tam. Ahora, la pregunta del Tam, según esta explicación, podemos decir que la pregunta del Tam es la mejor pregunta de todas, mejor que la del Jajam. ¿Por qué? ¿Qué significa la pregunta del Tam? Mazot, ¿qué es esto? ¿Qué es esa pregunta? Mazot. Él acá está preguntando, ¿qué es esto al final? ¿Cuál es la esencia de todo esto que hacemos en el Ela Seder, en la noche del Seder? Él no pregunta como el Jajam. El Jajam muchas veces puede caer en el error de fijarse más en los detalles halágicos de las cosas. Pero en cambio, el Tam pregunta por la esencia de las cosas. Mazot, ¿qué es esto? A fin de cuentas, Tov, por ejemplo, Shabbat. El Jajam puede llegar a tener la tendencia de que como es Jajam, como es sabio, él se va más por el lado intelectual y se queda todo el día preguntando, a ver, Shabbat, alajá de bishul, de cocinar, kli rishon, kli sheni, cómo me hago el té en Shabbat, cómo me hago el café en Shabbat, kli sheni, no cocina, kli shlishi, ¿cuándo es necesario? Él puede estar todo el tiempo en preguntas técnicas, porque al ser jajam, al ser sabio, le llama la atención todo este tipo de cosas, digamos, muy intelectuales de Shabbat. Y al final se le puede llegar a olvidar preguntarse, bueno, pero ¿qué es el Shabbat? ¿Para qué es el Shabbat? En cambio, el Tam es una persona que puede ser que no se fije tanto en los detalles, en
cómo preparar café, cómo preparar té, sino que él se fija en mazot. ¿Qué es? Al final, ¿qué es el Shabbat? ¿Se entiende? Es una persona que pregunta sobre la esencia de todo. Esto puede ser algo, incluso una ventaja superior a la del Jajam, en cierto sentido, ¿sí? Al fin de cuentas, lo mejor es ser una combinación de Jajam y Tam, ¿sí? Ser una persona que también pregunta por alajot y por detalles y cómo preparar el té en Shabbat y todo eso, pero también se interesa en preguntar la esencia de las cosas. Entonces, lo ideal sería una combinación de ser Jajam y ser Tam, pero podemos decir que en cierto sentido el Tam es mejor que el Jajam. Y de hecho, ¿cuál es la respuesta que le dan al Tam? Él pregunta, ¿qué es esto que hacemos en la noche del Seder? ¿Qué es todo esto? ¿Cuál es la esencia de todo esto? ¿Por qué lo hacemos? Le respondemos, porque Dios nos sacó con mano fuerte de Egipto de casa de esclavos. Ese es todo el tema de Pesaj. En resumen, ese es todo el inyan del Leil HaSeder. Dios nos sacó de Egipto con mano fuerte. Él recibió la mejor respuesta de todas, si se dan cuenta. Tov, esto es lo que tengo que decir sobre él. Después tenemos a el cuarto hijo, que es She'eno Yodea Lish'ol, el que no sabe preguntar. Él obviamente no pregunta nada. ¿De dónde Jajamim aprendieron acerca del cuarto hijo que no sabe preguntar? Porque si se dan cuenta, en el shiur primero que hablamos del Jajam, ahí dijimos que la Torá 4 veces nos menciona que hay una mitzvah de relatar a nuestros hijos la salida de Egipto. Y en 3 de esas 4 veces la Torá dice, y será cuando tu hijo te pregunte, y será cuando tu hijo te diga, y será cuando tu hijo te pregunte. Siempre hay como una introducción de, y cuando tu hijo te pregunte esto, entonces le vas a contestar esto. De ahí aprendieron Jajam, Rasha, Tam. Pero en la 4ª vez que la Torá dice que hay que relatar la salida de Egipto a nuestros hijos, ahí no se menciona que el niño pregunta algo, sino que directamente la Torá dice, y le contarás a tu hijo en aquel día diciendo, ta, 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 ta. O sea que ahí no hay una pregunta de parte del niño, sino que hay una respuesta de una vez. De ahí aprendieron Jajamim que hay un 4º tipo de hijo que no pregunta porque no sabe preguntar. Y sobre este niño dice la Agadá, at petachlo, como que tú tienes que incentivarlo a preguntar. Sheneemar, como dice el pasuk, Bigadta levincha bayomahu lemor, y le dirás a tu hijo en aquel día diciendo, Baburze asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim. Por esto hizo Dios para mí al salir de Egipto. ¿Dónde está esto? En el libro de Shemot, capítulo 13, pasuk 8. Sí, si quieren ver dónde está el niño que no sabe preguntar en la Torah, está ahí. ¿Qué pasa con el que no sabe preguntar? El que no sabe preguntar, podemos decir que de cierta forma es el peor de los 4 hijos. Incluso peor que el Rasha. ¿Por qué? Porque el Rasha, por lo menos, pregunta algo. Por lo menos le interesa el tema. Aunque sea para criticar o lo que querás, pero se interesa en el tema. Tiene una opinión que decir. Pero el que no sabe preguntar, si no sabe preguntar es porque no le provoca preguntar nada de lo que ve. No le llama la atención preguntar nada. O sea que él es indiferente a todo lo que ve a su alrededor. Y esta es una cualidad que a la Torá no le gusta. Por eso la Torá dice, y le dirás a tu hijo, ta, ta, ta. O sea que la persona tiene que venir y provocarle al niño preguntar. No es sano ser alguien que no pregunta, ser alguien indiferente. No es sano. A la Torá no le gusta eso. De hecho, escuché del Rav Sherki algo interesante. ¿Cómo se dice persona en hebreo? Adam. La palabra Adam, Aleph, Dalet, Mem, la gematria, el valor numérico es 45. Y ese valor numérico es también el de la palabra Ma, que Ma significa en hebreo que es una pregunta. O sea que la persona es aquel que hace preguntas. Esa es la esencia del ser humano. Ser alguien que se pregunta cosas todo el tiempo. Con esto prácticamente terminamos de estudiar las
los cuatro tipos de hijos de la Gadá. Veremos qué más hay interesante en la Gadá para poder compartir con ustedes.